Hay un país de Sudamérica que posee varios récords mundiales, como tener el lugar más lluvioso del planeta, la mayor cantidad de aves en el mundo, la mayor producción de esmeraldas, y sí, este país es Colombia, y estos y muchos más secretos descubriremos a continuación. ¿Qué tal, mis queridos amigos de Somos Latinoamérica? Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de este canal donde reaccionaremos a un increíble país que posee secretos que ignorábamos, por lo mismo eran secretos, pero que aquí los descubriremos, analizaremos y reaccionaremos juntos y nos sorprenderemos con este maravilloso país que es Colombia. Así es, mis queridos amigos, vamos a este bello país sudamericano y vamos a reaccionar a un video del canal Mapa Prohibido, y el video se llama Solo el 1% sabe estos 10 secretos sobre Colombia. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan visitar este canal y ver más videos de Colombia y de países increíbles, pero hoy vamos a reaccionar específicamente a estos 10 secretos y vamos a empezar este video en 3, 2, 1, comenzamos. Hay un país en América del Sur donde existe el lugar más lluvioso del planeta, donde una rana tan pequeña que cabe en la palma de tu mano puede matar a 20 personas, y donde los conquistadores buscaron durante siglos una ciudad de oro que nunca existió, pero el oro sí. Los biólogos lo estudian sin terminar de entenderlo. Los geólogos llevan décadas intentando explicar cómo caben tantas cosas distintas en tan poco espacio, y casi nadie conoce ni la mitad de lo que esconde. Esto es Colombia, y estos son los 10 secretos que no están en ningún libro de texto. Si quieres descubrir todos los secretos del mapa, suscríbete, te contaremos todo lo que necesitas saber. Empezamos con algo que define la geografía de Colombia desde el principio. Colombia es el único país de América del Sur que tiene costas simultáneamente en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe, no en distintos puntos de la misma costa, en dos océanos completamente distintos, separados por el continente, más de 3.000 kilómetros de litoral total. Más de 300 playas entre los dos mares. Eso significa que en Colombia puedes desayunar en una playa del Caribe y cenar en una playa del Pacífico el mismo día, con ecosistemas marinos completamente distintos a cada lado, arrecifes de coral en el Caribe, ballenas jorobadas migrando por el Pacífico cada año. Ningún otro país del continente puede decir lo mismo. Y si eso ya hace a Colombia diferente sobre el mapa, lo que hay dentro de su territorio es todavía más difícil de explicar. Porque Colombia tiene más especies de aves que cualquier otro país del mundo. Más que Brasil, más que Indonesia, más que nadie. Cuando hablamos de biodiversidad de aves en el mundo, el país que encabeza la lista no es Brasil con el Amazonas, no es Indonesia con sus selvas tropicales. Es Colombia. Cerca de 1.937 especies de aves registradas, el 20% de todas las especies de aves que existen en el planeta, en un país que ocupa menos del 1% de la superficie terrestre. La razón es geográfica. Los Andes entran a Colombia y se dividen en 3 cordilleras distintas, creando docenas de microclimas y ecosistemas en cuestión de kilómetros. En pocas horas puedes pasar del Caribe tropical a los páramos andinos o a la selva húmeda del Chocó. Cada ecosistema genera sus propias especies, y Colombia los tiene todos. Los ornitólogos de todo el mundo hacen peregrinaciones a Colombia específicamente para hacer listas de aves. En un solo día, en los lugares correctos, un observador puede registrar más de 500 especies distintas. Y hablando de criaturas que superan toda expectativa, lo siguiente que Colombia esconde es mucho más pequeño y mucho más letal, porque en las selvas del Pacífico colombiano vive la criatura más venenosa del planeta y cabe en la palma de tu mano. Se llama Phyllobates terribilis, una rana dorada de menos de 5 centímetros, endémica de las selvas del Pacífico colombiano. No existe en ningún otro lugar del mundo, y es el animal más venenoso del planeta. Una sola rana contiene suficiente veneno para matar a más de 20 personas adultas, o a 2 elefantes africanos. El veneno actúa bloqueando los canales de sodio de las células nerviosas, paralizando el sistema nervioso en cuestión de minutos. Los indígenas en Berá del Pacífico colombiano lo sabían desde mucho antes de que existiera la química. Frotaban la punta de sus dardos de caza contra el lomo de la rana para envenenarlos. Un dardo envenenado con su toxina podía matar a un animal grande en segundos. Su color dorado brillante es una advertencia que la evolución diseñó para que ningún depredador se acerque.
En el mundo animal, ese color significa peligro máximo. En Colombia, ese color es natural. Y si la rana más venenosa del mundo vive en Colombia, tiene sentido que Colombia tenga también algo que nadie esperaría encontrar en América del Sur. Cuéntame en comentarios qué país quieres que destripemos la próxima semana. El más pedido sale primero. ¡Wow! Excelente información, excelentes datos que estamos aprendiendo hoy sobre Colombia y vemos por qué Colombia es realmente única. Esos 3 datos pues son bastante peculiares y saber que Colombia tiene cosas que nadie más en el mundo tiene, eso es de verdad realmente sorprendente para mí. Y de verdad, amigos colombianos, estoy sorprendido con su país. El hecho de que tengan a la rana más venenosa del mundo, esto sí que es un dato, así que como dicen por ahí, un dato fuerte, perturbador, porque realmente qué peligro encontrarse con esta rana que es capaz de matar elefantes. Realmente es un animal bastante peligroso. Y bueno, el hecho de que tengan esta rana y esta biodiversidad tan rica es increíble. Es tan increíble su biodiversidad que dicen que también son los únicos en tener la mayor cantidad de aves en el planeta. Quiere decir que ningún país en el mundo tiene la cantidad de aves que tiene Colombia. Eso es otro dato que me huele la cabeza realmente. Y bueno, también ver que en Sudamérica tienen algo muy peculiar que lo hace diferente a todos los países de Sudamérica, que es el único país de Sudamérica que tiene costas tanto en el Océano Pacífico como en el Océano Atlántico. En otras áreas del mundo, pues como Centroamérica, pues vemos que es común que todos los países de Centroamérica, casi todos, tienen costa en ambos mares, pero en Sudamérica, a pesar de que son países bastante grandes, solamente uno es el que tiene costa en los 2 mares y esta es Colombia. Así que Colombia me está sorprendiendo por ser tan única y especial. Continuemos. Cuando piensas en el lugar más lluvioso del mundo, probablemente piensas en el Amazonas o en alguna isla tropical del Pacífico, no en Colombia. El municipio de Lloró, en el departamento colombiano del Chocó, registra una media de 13.300 milímetros de lluvia al año. Para ponerte en escala, Madrid recibe unos 400 milímetros al año. Lloró recibe 33 veces más. El Amazonas brasileño recibe entre 2.000 y 3.000 milímetros. Lloró lo cuadruplica. La razón es una combinación única de geografía. Los vientos húmedos del Pacífico chocan directamente con las laderas occidentales de los Andes y se descargan en un área muy concentrada. El resultado es un ecosistema de selva húmeda tan denso y tan biodiverso que los científicos lo comparan con el Amazonas en términos de riqueza biológica. El lugar más lluvioso del planeta no está en un archipiélago tropical perdido en el océano, está en Colombia. Y en ese mismo territorio hay algo que los conquistadores buscaron durante 5 siglos sin encontrarlo, aunque el oro sí existía, porque la leyenda del Dorado no nació en Venezuela ni en Perú, nació en Colombia, y el ritual era real. Durante siglos, la leyenda del Dorado llevó a exploradores de toda Europa a adentrarse en la selva sudamericana. Buscaban una ciudad de oro. Nunca la encontraron, porque no era una ciudad, era un ritual. A pocos kilómetros de lo que hoy es Bogotá, en la laguna de Guatavita, los caciques muiscas celebraban la ceremonia de investidura de sus nuevos líderes. El nuevo cacique era cubierto de polvos de oro de la cabeza a los pies. Después subía a una balsa cargada de esmeraldas y objetos de oro. Y navegaba hasta el centro del lago, donde arrojaba todas las ofrendas al agua como ofrenda a sus dioses. Los españoles que oyeron describir este ritual a los indígenas lo transformaron en el mito de una ciudad entera construida en oro. La realidad era más fascinante que el mito. En el Museo del Oro de Bogotá se conserva la balsa muisca original encontrada en una cueva en 1969. Una pieza de orfebrería de hace más de 500 años que representa exactamente la ceremonia que los conquistadores convirtieron en leyenda. El Dorado no era una ciudad, era un hombre cubierto de oro navegando por un lago cerca de Bogotá. Y el oro de Colombia no es solo leyenda, porque Colombia produce el 70% de las esmeraldas del mundo, no Arabia Saudí, no Sudáfrica, Colombia. Cuando alguien lleva una esmeralda en cualquier parte del mundo, hay un 70% de probabilidades de que esa piedra venga de Colombia, no de ningún otro país, de Colombia. La región de Muzo, a pocas horas de Bogotá, alberga los yacimientos de esmeraldas más importantes del planeta.
Las esmeraldas colombianas tienen una pureza y un tono verde que las hace inigualables en el mercado mundial. Sus competidoras directas, extraídas en Zambia, tienen un color más azulado que los expertos valoran como inferior. Colombia también es el quinto exportador de oro del mundo y el segundo mayor exportador de flores del planeta, solo por detrás de los Países Bajos. El país que los conquistadores buscaban con desesperación tenía la riqueza donde siempre estuvo, bajo tierra. Eso es lo que hay en el subsuelo colombiano. Pero hay algo en la superficie de Colombia que hace que los científicos todavía no puedan explicar del todo por qué existe ahí. En el corazón del departamento del Meta, en Colombia, existe un río que durante unos pocos meses al año hace algo que ningún otro río del mundo hace: cambia de color. Se llama Caño Cristales. Y entre junio y noviembre, cuando las condiciones de luz y temperatura son exactas, una planta acuática llamada Macarenia clavijera tiñe el fondo del río de rojo intenso. El resultado es un río que combina rojo brillante, amarillo, verde esmeralda, azul y negro, todo al mismo tiempo. Lo llaman el río de los 5 colores, o el río más bonito del mundo. Lo extraordinario es que Macarenia clavijera solo existe en este río, no en ningún otro lugar del planeta. La combinación exacta de temperatura, altitud, tipo de roca y luz solar que necesita esta planta para producir ese color solo se da aquí. La naturaleza tardó millones de años en crear las condiciones exactas para que ese río pudiera existir. Solo lo puedes ver durante unos pocos meses. Y solo existe en Colombia. Pero hay algo en la geografía de Colombia que lo hace único de una forma todavía más extrema. Porque Colombia tiene una cordillera costera más alta que los Alpes europeos, a 4 kilómetros del Caribe. Muy bien, qué información tan increíble. De verdad que Colombia tiene cosas tan únicas que ignorábamos, o al menos yo ignoraba. No me imaginaba que la zona más lluviosa del planeta estaba en Colombia. Aquí en mi país, en ciertas épocas del año llueve bastante, y para mí pues ese es uno de los lugares que llueve mucho en épocas de invierno, pero también pasan otros meses en los que no llueve nada. Pero vemos acá que este tiene la mayor cantidad de lluvia en el mundo. Es el lugar que se llama Lloro, casi que porque llora el cielo, pienso yo, de tanta agua que cae, pero qué impresionante. Pero eso a la vez es una riqueza y es una bendición, y eso hace que la tierra de Colombia sea tan bendecida y tan rica. También creo que pueden haber ciertos peligros con inundaciones al llover tanto. No sé si haya muchas inundaciones en esta área de acá. Mis amigos colombianos me lo podrán confirmar en los comentarios, pero de cualquier manera la lluvia siempre es una bendición. Y claro, vemos acá que Colombia es sumamente rico. Esa leyenda del Dorado, realmente yo siempre pensé que, como dicen acá, era una ciudad, pero porque así no la pinta muchas veces. Hasta Hollywood han hecho películas, La leyenda del Dorado, donde se menciona esta ciudad, que realmente nunca existió según este video, sino que todo era un ritual, pero realmente un ritual que conllevaba demasiada riqueza, porque pintar de oro a un cacique y luego ir a dejar ofrendas de esmeraldas es una riqueza increíble la que tenía. Y esa obra de orfebrería que encontraron, que ahora está en un museo, se ve tan perfecta a pesar de haber sido hecha hace 500 años. De verdad que me maravillo con la cantidad de riqueza que tiene Colombia, y que es también el mayor productor de esmeraldas en el mundo. ¿Cuántos récords hemos visto ya? Mayor cantidad de lluvias, mayor cantidad de esmeraldas, también la rana más venenosa. ¿Cuántos récords hemos visto ya en un solo video? Realmente Colombia tiene una cantidad increíble de riqueza. De verdad, mis respetos para ustedes, amigos colombianos. Continuemos con la parte final de este video. La Sierra Nevada de Santa Marta es la cordillera costera más alta del mundo. Sus picos más altos superan los 5.700 metros de altitud y están permanentemente cubiertos de nieve. Pero lo que la convierte en algo único en la Tierra no es su altura, es donde está. A 42 kilómetros de la costa caribeña, en línea recta. Eso significa que desde la cima nevada de la Sierra Nevada de Santa Marta puedes ver el mar Caribe, y desde las playas de arena blanca del Caribe puedes ver la nieve de la Sierra Nevada. Montañas con nieve permanente a 42 kilómetros de una playa tropical. Eso no ocurre en ningún otro lugar del planeta. En sus laderas viven más de 30 comunidades indígenas distintas, cada una con su propia lengua y tradiciones. Y en sus ecosistemas, que van desde el nivel del mar hasta la nieve permanente, conviven especies que en cualquier otro continente estarían separadas por miles de kilómetros.
Colombia tiene en la Sierra Nevada de Santa Marta el mayor gradiente de altitud y ecosistemas por kilómetro cuadrado de cualquier cordillera costera del mundo. Eso es lo que hay en la costa caribeña de Colombia. Y el dato número 2 explica por qué todo lo que hemos visto hasta ahora es posible en el mismo territorio. Porque Colombia tiene algo que casi ningún otro país del mundo tiene, y es la razón por la que caben tantas cosas distintas en tan poco espacio. Los Andes son la cordillera más larga del mundo, 7.200 kilómetros desde el sur de Chile hasta Venezuela. A lo largo de toda esa distancia, los Andes viajan como una sola cadena montañosa. Excepto en Colombia. Al entrar en territorio colombiano, los Andes se dividen en 3 ramales distintos: la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. 3 cadenas montañosas paralelas separadas por 2 valles fluviales enormes. Esa división crea algo que no existe en ningún otro punto de toda la cordillera andina: decenas de microclimas distintos en un territorio relativamente pequeño. Cada valle, cada ladera, cada altitud tiene su propio ecosistema, su propia fauna, sus propias especies que no existen en ningún otro lugar. La razón por la que Colombia tiene más aves que cualquier otro país del mundo es esa división. La razón por la que Colombia tiene el lugar más lluvioso del planeta es esa división. La razón por la que en Colombia caben la Sierra Nevada y las playas caribeñas a 40 kilómetros de distancia es esa división. Los Andes se partieron en Colombia, y ese accidente geológico creó uno de los territorios más biodiversos y más extremos del planeta. Y el dato número 1 es el que conecta todo lo anterior con algo que la ciencia lleva décadas intentando catalogar sin terminar. Porque Colombia tiene más especies por kilómetro cuadrado que casi cualquier otro país del mundo, y los científicos todavía no han terminado de contarlas. Colombia ocupa el 0,7% de la superficie terrestre del planeta y alberga el 10% de toda la biodiversidad del mundo. Eso significa que 1 de cada 10 animales, plantas o insectos que existen en la Tierra vive o depende de un ecosistema colombiano. Casi 1.937 especies de aves, más de 3.000 especies de mariposas, más de 4.000 especies de orquídeas, más de 5 millones de insectos catalogados, con miles que todavía no tienen nombre científico. Solo Brasil, que tiene 10 veces más territorio, supera a Colombia en biodiversidad total. Por kilómetro cuadrado, Colombia es el país más biodiverso del planeta. Y los científicos advierten que todavía hay zonas del Chocó y del Amazonas colombiano donde ningún biólogo ha puesto nunca el pie, donde hay especies que la ciencia no ha visto todavía, donde la vida lleva millones de años tomando sus propios caminos sin que nadie la interrumpa. Eso es lo que saben los biólogos, eso es lo que saben los ecólogos, eso es lo que saben los científicos que llevan décadas intentando catalogar lo que Colombia esconde. Y ahora tú también lo sabes. Colombia no es solo café y fútbol. Es el único país con costa en 2 océanos, el lugar más lluvioso del planeta, la rana más venenosa del mundo y el 10% de toda la biodiversidad de la Tierra en menos del 1% de su superficie. Eso es Colombia, el país que los mapas muestran pero nunca explican. Increíble, realmente increíble todo lo que Colombia tiene, y me sorprende que estoy impactado con tanta información. Ahora vemos por qué lo que les decía al inicio de que Colombia es un país único, que tiene cosas que nadie más en América Latina y en el mundo. Los demás no tienen más que solo Colombia. El hecho de tener esta biodiversidad tan grande, la mayor cantidad de aves, la rana más venenosa del mundo, el hecho de poder ver desde la playa una playa tropical con el calor tropical y al fondo ver una montaña con nieve, eso es algo realmente, como dicen, que casi no se ve en ningún lugar más que en Colombia, y desde una montaña nevada a la vez estar viendo el mar Caribe tropical. Eso es algo que, y estando solamente a 42 kilómetros de distancia uno de lo otro, eso es una riqueza increíble. Los Andes, esas montañas tan imponentes, tan grandes, han hecho de Colombia un país con una biodiversidad y una riqueza tan increíble. Y pues bueno, por último, saber de que el 10% de la biodiversidad y de la vida animal del mundo se encuentran en Colombia viviendo. Eso es un dato increíble. Si hacemos una analogía con los seres humanos, imagínense al 10% de la población humana viviendo en un solo país. Somos como 6.000 millones de humanos, serían como 600 millones de personas en un solo país pequeño. Pues así es
Colombia, solo que en la biodiversidad, en cuanto a fauna, animales, de verdad es increíble la cantidad y la riqueza, esas esmeraldas, esa producción, cuánta riqueza hay en Colombia. Realmente mis respetos, y definitivamente es un error y es una tristeza que tengamos a veces ideas equivocadas sobre los países y sobre Colombia, especialmente que estamos hablando de Colombia, que a veces nos hacemos conceptos por lo que vemos en las noticias, por lo que dicen otras personas, pero no sabemos la riqueza tan enorme que guardan los países. Así que bravo Colombia por tener tanta riqueza, por ser tan únicos y especiales, de verdad que me sorprenden. Hasta aquí hemos llegado ya con este video de Colombia. Espero que a ti te haya gustado tanto como a mí. Y si te gustó, por favor, deja tu like. Y también te invito a que te suscribas a mi canal, porque así me estarás ayudando a crear más y mejor contenido para ustedes, para que así podamos conocer más de Colombia, de Perú, de Nicaragua, de México, de todos los países de América Latina, y así compartirlo con el mundo. Yo me despido, les mando un gran beso, un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima.